Problema 3. Examen final 2-2013. Un motor de combustión interna de 4 litros de cilindrada, 4 tiempos, cuya eficiencia térmica es del 25%. Presenta una eficiencia volumétrica del 85% y genera una potencia de 100 kW a 3500 RPM. Asumir 100 kilopascales y 298 Kelvin como condiciones iniciales. El poder calorífico del combustible es de 40 megajoules por kilogramo. Determinar, inciso A, el consumo específico del combustible en kilogramos sobre kilowatts hora. Inciso B, la presión media efectiva. Inciso C, la relación másica aire-combustible. Solución del problema. Vamos anotando los datos que nos dan. Nos dice que este es un motor de combustión interna. Un motor de 4 litros de cilindrada, de 4 tiempos, que tiene una eficiencia térmica del 25%. Quiere decir que del 100% de calor que yo le doy, el 25% me lo transforma en trabajo o potencia, según sea el caso. Una eficiencia volumétrica del 85%. Una potencia neta de salida de 100 kW. Esto es lo que me da el motor a mí. Con una velocidad angular de 3500 RPM. A esa velocidad se rota el motor. Con unas condiciones iniciales, nos dice de 100 kilopascales, una temperatura de 298 Kelvin y un poder calorífico del combustible de 40 megajoules sobre kilogramo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Inciso A, inciso B, inciso C. Inciso A, el consumo específico del combustible. Yo, según la bibliografía que estoy usando, le denomino G. Unidades kilogramos kilowatts hora. Como inciso B me piden la presión media efectiva y como inciso C la relación másica aire-combustible. Entonces estamos ante un problema de ciclos de gas, claro, efectivamente, porque un gas es lo que yo uso en los motores de combustión interna, pero más que todo estamos en un problema de máquinas reciprocantes. Porque más nos basamos acá en los aspectos y propiedades de la máquina. Y como ustedes saben, según el video anterior, vamos a utilizar el formulario que les proporcioné. En el formulario está todas las fórmulas para poder hallar todas estas cosas que nos están pidiendo. Entonces alistamos nuestros formularios. Inciso A, que nos pide el consumo específico de combustible, el G, para nosotros. Agarro mi formulario, busco en la sección consumo específico de combustible y este sería la formulita. Me dice el flujo másico de combustible, o sea, lo que yo le meto de combustible en kilogramos hora sobre la potencia que me da esta máquina de combustión interna. Entonces anoto la formulita. No queda más que reemplazar, pero veremos cuáles son los datos que nos proporciona el problema. Fíjense acá, la potencia neta de salida de la máquina nosotros la tenemos, es de 100 kilowatts. Pero el flujo másico de combustible, el combustible que me entra a la máquina para que funcione, no la tengo. Y si no nos dan el dato exacto, el que yo quiero, en este caso el flujo másico de combustible, buscar qué dato me ayudará a encontrar lo que estoy necesitando. Entonces yo deseo el flujo másico de combustible. A ver, ¿cuál de estos datos me puede ayudar a encontrar ese dato? Algo que tenga que ver con el combustible. Y fíjense acá, el poder calorífico del combustible. Yo lo he representado por C. Dice, me da 40 megajoules por cada kilogramo de combustible que yo estoy quemando. O sea, yo quemo 1 kilogramo de combustible y me proporciona 40 megajoules de calor
calor con el cual yo hago funcionar mi máquina de combustión interna. Fíjense acá, tengo kilogramos de combustible. Está muy relacionado con el flujo de combustible que yo necesito para que la máquina funcione. Pero ¿qué es lo que yo necesito? Fíjense acá. Esta es una relación que me va a permitir calcular la masa de combustible que se necesita. Pero yo necesito qué tanto calor le meto a esta máquina. Entonces yo deseo encontrar el calor de entrada a la máquina de combustión interna. Fíjense que este problema no tenemos que resolver el ciclo, porque ya nos dan todo lo que necesitamos del ciclo. Es por eso que tampoco acá nos menciona de qué ciclo se trata. No nos dice si es un ciclo Otto, si es un ciclo diésel, si es un ciclo dual. No nos menciona nada porque ese paso ya se lo ha omitido. Acá ya nos dan el rendimiento de la máquina, 25%. Y ya nos dan la potencia que me sale de la máquina. Entonces, un problema más complejo, más completo, sería en uno donde nos den el ciclo, como acá, digamos el ciclo Otto, en donde nosotros encontremos el rendimiento y la potencia neta de salida. Nosotros lo podemos hacer. En este problema de examen ya nos han dado esa ayuda y nosotros ya tenemos esos datos. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar el calor que ingresa a la máquina? Acá está la eficiencia, ya me dan la eficiencia. Es como ir en retroceso. Entonces, ¿cuál era la definición de rendimiento? La definición con potencia neta de salida sobre el calor de entrada, ¿no? Eficiencia de una máquina térmica. ¿Qué yo le meto a la máquina para que funcione? Yo le meto calor. Le meto calor en forma de combustible. Yo quemo combustible. ¿Qué es lo que yo saco de la máquina? ¿Qué necesito de la máquina? La potencia neta de salida. Entonces, con esta definición yo puedo hallar el calor que ingresa a la máquina. Despejo de acá. Despejo el calor, que es lo que necesito. Reemplazo los datos porque yo tengo la potencia neta de entrada y el rendimiento. 100 kilowatts. Y la eficiencia, recuerden que tiene que ser en tanto por 1 para reemplazar en la fórmula, porque aquí está en porcentaje, entonces 0,25. Entonces fíjense, el calor de entrada es 400 kilowatts o 400 kilojoules cada segundo de calor que me ingresa. 400 kilojoules por cada segundo me ingresa de calor a esta máquina. Entonces, con esta relación yo ya puedo calcular, fíjense. Entonces, el flujo de combustible que ingresa es estos 400 kilojoules sobre segundo, recuerden que esto es kilowatts, y utilizo esta de acá, el poder calorífico del combustible. Entonces me dice que 40 megajoules me da 1 kilogramo de combustible. Entonces hago la relación, obviamente las unidades se tienen que corresponder. Obviamente esto tengo que transformarlo a kilojoules para que se simplifique. Ese paso voy a omitir y me queda esto. Ya he encontrado lo que estaba buscando. ¿Cuánto de combustible me entra? Me entra 0,01 kilogramos cada segundo. Eso es lo que me entra de combustible para que funcione esta máquina. Entonces ya tengo todos los datos. Este es el G, el consumo específico de combustible. Reemplazo los datos, 0,01 kilogramos de segundo de combustible por la potencia que me da la máquina térmica en sí. Reemplazo sin antes, fíjense acá, me piden en kilogramos, kilowatts hora. Hora me falta, ¿no? Entonces en vez de segundo hago una conversión de hora a segundos y listo. Obtengo el resultado. Este es el consumo específico de combustible. Me dice que yo necesito gastar 0,36 kilogramos de combustible, gasolina puede ser si es que este fuera un ciclo Otto, 0,36 kilogramos gasto cada hora para que me proporcione 1 kilowatts de potencia de salida. Esto es lo que significa el consumo específico de combustible. Repito otra vez, necesito 0,36 kilogramos de combustible cada hora
para que me proporcione 1 kilowatts de potencia de salida. Entonces con esto ya hemos resuelto el inciso A. Inciso B, la presión media efectiva. Entonces yo voy a mi formulario, este es el formulario que les he proporcionado. Acá está, potencia de una máquina reciprocante. Tenemos estas tres fórmulas dependiendo qué es lo que nos están pidiendo. Fíjense que esta primera es para un cilindro, un solo cilindro y un ciclo. Este es para todos los cilindros, pero para un ciclo. Y este es para todos los cilindros en kilowatts. ¿Por qué? Porque trabaja con potencia neta, el W puntito. Esta es la que yo necesito, porque a mí me dan la potencia neta de salida. Me dan la potencia, no el trabajo. Entonces copio, fíjense, estoy copiando la fórmula exactamente como está. Es potencia neta de salida, la potencia que me da este motor, por la presión media efectiva, el volumen total desplazado por todos los cilindros, que nosotros lo conocemos como cilindrada, y la velocidad angular del motor. Fíjense que acá un paso anterior podría ser, muchas veces no me dan la cilindrada en algunos problemas, sino que me dan, en vez de eso, me dan para encontrar el volumen desplazado. Fíjense, este era el volumen desplazado, lo que está en color piel. Ese es el volumen desplazado, recuerden, y el volumen desplazado por el número de cilindros y me da la cilindrada. En este caso ya me dan la cilindrada, así que no necesito hacer ese paso anterior. En este otro paso, ¿qué me tendrían que dar? Me tendrían que dar los aspectos geométricos del cilindro para yo poder calcular este volumen desplazado. Y me tendrían que dar cuántos cilindros tiene este motor. Lo multiplico y obtengo la cilindrada total. O como les decía en el video anterior, solamente cilindrada se le dice, ¿no? Usualmente. Pero acá no necesito hacer ese paso anterior porque ya me dan la cilindrada. Esto para aclarar por si hubiese otro problema en donde les dan los aspectos geométricos y les da el número de cilindros. Entonces reemplazo los valores que yo tengo. Yo tengo la potencia neta de salida, 100 kilowatts, ¿no es cierto? La presión media efectiva no lo tengo. La cilindrada sí, la cilindrada es de 4 litros. Y la velocidad angular es de 3500 revoluciones sobre minuto. Fíjense que aquí lo he puesto sobre ciclo, esto es muy importante. Fíjense esta multiplicación, presión media efectiva por volumen desplazado. Veo acá, esto está acá, así comienza la fórmula. Y fíjense que esto es para un ciclo solamente, para un ciclo. Este es el trabajo que me da en un cilindro para un ciclo solamente. Entonces de ahí viene un ciclo. Esta primera parte es solamente para un ciclo. Y para que las unidades se correspondan, yo tengo que poner que esa primera parte correspondía el trabajo de un solo ciclo. Tengo que hacer una conversión de unidades. Recuerden tener mucho cuidado con las unidades. 4 litros, lo voy a cambiar. 4 litros, 1000 litros es igual a un metro cúbico. Lo estoy cambiando a todo al sistema internacional porque aquí estamos en kilowatts. Acá también. Minutos, minuto lo cambio. Un minuto es igual a 60 segundos. Ahora, ¿cómo se me va ciclo? Se tiene que ir. Porque aquí solamente me tiene que quedar en kilopascales. Porque nosotros estamos buscando la presión media efectiva. Entonces este ciclo se tiene que ir con estas revoluciones. ¿Cómo se va? Con esta relación de acá. ¿Y de dónde viene? Busco en mi formulario. Del dato, ¿qué tipo de motor tenemos? Tiempos de un motor. Fíjense acá. Nos dice que es un motor de 4 tiempos. Eso quiere decir que da 2 revoluciones por cada ciclo. Esa es la relación que yo quiero para que se simplifique ciclos con revoluciones. Un motor de 4 tiempos da 2 vueltas en completar un ciclo termodinámico. Entonces lo doy la vuelta para que corresponda. Fíjense acá. Ciclo arriba en el numerador para que se vaya con este ciclo de acá. Y revoluciones acá en el denominador para que se vaya con estas revoluciones en el numerador. Entonces este dato de 4 tiempos me sirve para eso. Me sirve para eso.
Fíjense cómo todo se va, litros con litros, ciclo, ciclo, revoluciones, revoluciones, minuto, minuto. Y me queda solamente metro cúbico sobre segundo. Todo está en el sistema internacional, este está en kilowatts. Entonces, ¿en qué unidades tendría que estar la presión media efectiva? En kilopascales. Porque kilopascales por metro cúbico es kilojoules. Kilojoules sobre segundo es kilowatts. Corresponde. Y esta sería la solución al inciso B. La presión media efectiva es de 856,9 kilopascales. Sí, fíjense cómo todo es uso de formularios y también algo muy importante, las unidades, ¿no? Las unidades tienen que corresponderse, todo se tiene que ir y me tiene que quedar en las unidades esperadas. Inciso C, la relación de aire-combustible. Me fijo en mi formulario, voy a la parte de relación aire-combustible. Me piden aire-combustible, sería este segundo. Dice el flujo másico de aire que me entra sobre el flujo másico de combustible. Listo. Tengo que buscar los datos que yo tengo y los que no tengo para empezar. El flujo másico de combustible ya lo tengo. Lo he hallado gracias al poder calorífico del combustible. El flujo másico de aire no lo tengo. Entonces eso es lo que tengo que encontrar. Como decía en el anterior apartado, lo tengo que encontrar con los datos, viendo qué dato me va a ayudar a encontrar el flujo másico de aire. Recuerden que para que suceda la combustión, tiene que entrar aire y tiene que entrar combustible para que se realice la explosión aquí adentro, ¿no? La combustión interna. Entonces, esta relación es la que yo quiero. ¿Qué tanto de aire me tiene que ingresar y qué tanto de aire de combustible? Este último dato ya lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar? ¿Qué dato me ayuda a encontrar cuánto de aire necesito? ¿Recuerdan? Existe algo llamada eficiencia volumétrica, que me dice que el aire aspirado, el aire que ingresa a la máquina, el rendimiento es el volumen ideal de aire aspirado sobre el volumen real, ¿no? ¿Qué es lo que me debería aspirar? El volumen desplazado. Todo esto debería llenarse de aire. Pero en realidad no se llena todo esto de aire. Eso solamente es idealmente. Realmente se llena un poquito menos. Es por eso que hay una eficiencia. Entonces partimos de eso. Esto nos habla de aire, ¿no? Entonces este dato seguramente nos va a ayudar a encontrar el flujo másico de aire. Entonces volumen ideal. Lo que idealmente debería aspirar sobre lo que realmente aspira. Otra vez estamos entre la pelea de real y ideal. Muchas veces sucede eso en termodinámica. En este caso, por eso nos dan una eficiencia. Entonces, la eficiencia es el volumen desplazado, fíjense, este volumen desplazado sobre el volumen de aire. En este caso, yo no podría trabajar con esta fórmula de acá, porque como repito acá, a mí no me han dado los aspectos geométricos del cilindro, no me han dado. Directamente me han dado la cilindrada, o sea, me han dado directamente el volumen desplazado de todos los cilindros que tiene este motor. ¿Cuántos serán? ¿Serán 4 cilindros? ¿Serán 8? ¿Serán 6? ¿Serán 2? Etcétera. No lo sé. Así que entonces tengo que hacer esta modificación. Voy a hallar el volumen total, o sea, de todos los cilindros que hay. No conozco el número, pero el volumen que debería aspirar, idealmente debería aspirar en todos los cilindros. En el numerador, lo que realmente aspira en todos los cilindros. Por eso pongo una T de total. Este era para un solo cilindro. Este es para todos los cilindros. Entonces utilizo este porque yo solamente tengo el dato de todos los cilindros. Despejo. Despejo porque yo quiero hallar el volumen real que aspira esta máquina. Entonces sería igual. Despejo entre el rendimiento volumétrico y el volumen que idealmente debería aspirar. Entonces, ¿cuál es el volumen de aspiración? Es 0,85, que es el rendimiento, por 4 litros. 4 litros es la cilindrada. 4 litros es lo que idealmente debería aspirar. Pero lo multiplico por 85 porque no aspira todo. ¿Qué quiere decir? Que el del 100% que debería aspirar solamente aspira el 85%. Antes, no los 4 litros.
Por último, cambio de litros a metros cúbicos para conservar el sistema de unidades. Estamos en el sistema internacional. Por lo tanto, esto es lo que me queda. 0,0034 metros cúbicos yo aspiro y le pongo en cada ciclo. Porque recuerden que la aspiración sucede solamente en un ciclo. Fíjense, este es un ciclo. ¿Qué quiere decir un ciclo? Que vengo por acá y vuelvo hacia el mismo punto. Ese es un ciclo, completado un ciclo. Y la admisión sucede solamente una vez por ciclo, ¿no es cierto? Entonces, aspira 0,034 metros cúbicos cada que se complete un ciclo. Luego otro ciclo vuelve a aspirar. Se completa el ciclo, vuelve a aspirar. Entonces, lo que hemos hallado es lo que se aspira en cada ciclo, claro. Porque esta cilindrada significa que todos los cilindros se están llenando de aire. Y eso solamente sucede en cada ciclo. Bueno, he hallado metros cúbicos por ciclo. Pero para hallar cualquier propiedad por unidad de tiempo, porque yo no quiero cuánto metro cúbico, yo quiero saber la velocidad con la cual se aspira. Entonces, en vez de dividirlo por unidad de tiempo, yo tengo que multiplicar por n, que es la velocidad angular con la que se mueve el motor, ¿no? Entonces, así sería. Este es el dato que yo tengo. El volumen aspirado de aire. Pero yo quiero el b puntito, o sea, por unidad de tiempo. Entonces, en vez de dividir sobre tiempo, porque ese dato no me dan, pero sí me dan la velocidad angular a la cual se mueve el motor. Entonces sería esto. 0,034 metros cúbicos se aspira cada ciclo. ¿Y cuál es la velocidad angular? 3500 revoluciones por minuto. Acá está el minuto, es lo que estaba buscando para que sea puntito por unidad de tiempo. Fíjense que acá está ciclo y revoluciones. ¿Cómo lo hago desaparecer? Me dice que es un motor de 4 tiempos. Entonces acá está, ¿no es cierto? Un ciclo, 2 revoluciones. O dice 2 revoluciones completa en un ciclo. Esto es por los 4 tiempos del motor. Y esto solamente es para el cambio de unidades de minutos a segundos. Acá está otra vez. El recordatorio del formulario. Un motor de 4 tiempos, 2 revoluciones por ciclo. Se me van las unidades y me queda en metros cúbicos sobre segundo. Este es el dato. Me ingresa 0,09917 metros cúbicos de aire cada segundo. Eso es lo que me ingresa al motor. En todos los cilindros, obviamente. Eso es lo que me ingresa de aire. Pero recuerden, acá está. Recuerden que la relación aire-combustible es con masas, no es con volúmenes. Y recalco eso porque muchos estudiantes se confunden ahí. Como les dan los volúmenes de combustible y aire, muchas veces les dan los volúmenes de combustible y aire, los reemplazan acá con volúmenes y obviamente sale un número muy diferente. Este es de relación másica de masas. Entonces tenemos que convertir esta relación que es de volumen, metro cúbico sobre segundo, en kilogramos sobre segundo, que es el flujo másico. ¿Cómo yo convierto de volumen a masa a la densidad? Densidad del aire es igual al flujo másico de aire, total significa porque es de todos los cilindros, sobre el flujo volumétrico o el caudal de aire aspirado total, o sea, de todos los cilindros. ¿Qué es lo que yo deseo? Yo deseo el flujo másico de aire total es igual a la densidad por el caudal o el flujo volumétrico de aire. Ese ya lo tengo. ¿Qué es lo que me falta? Me falta la densidad del aire. Entonces, para hallar alguna propiedad, ya que estamos ante un gas, aire, ¿no es cierto? No tenemos que ir a tablas. Eso es para el agua, sustancia pura. ¿Qué tenemos que hacer? Ecuación de estado. Utilizo la ecuación de estado. Este R no es el R universal, es el R del aire. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces, este no es el volumen total, no es el volumen específico. Por eso aquí aparece masa. Sino esta masa viene acá a dividir y es volumen específico. En este caso ya está de esta manera. Yo necesito densidad. Entonces masa tengo acá, volumen tengo acá. Volumen viene a dividir acá al segundo miembro. Tenemos masa sobre volumen. Y eso sería densidad.
despejo la densidad y listo. Recuerden que en el enunciado me decían las condiciones iniciales a la cual estamos aspirando el aire. Entonces, ¿a qué presión me decía? A 100 kilopascales. El R, pongo el R del aire, 0,287 kilojoules kilogramo Kelvin. Por la temperatura, 298 Kelvin. ¿En qué me queda? Todo está en el sistema internacional, las unidades están perfectas. Entonces, esta es la densidad del aire, 1,169 kilogramos metros cúbicos. Listo, ya tengo la densidad. Un error que ustedes podrían cometer, por ejemplo, es olvidarse de estos datos iniciales y buscar la densidad del aire en tablas o en internet. Obviamente les va a dar la densidad promedio, la densidad a condiciones normales les va a dar. Pero en este caso nosotros estamos encontrando la verdadera densidad a las condiciones iniciales que nos dice el problema. Solamente ecuación de estado tenemos que utilizar. Hasta acá. ¿Cómo saber que estamos por buen camino? Porque hemos utilizado todos los datos. Como esto es uso de formularios nomás, en esta parte de máquinas reciprocantes de gas, tenemos que darnos cuenta que tenemos que utilizar todos los datos disponibles. Combustión internas nos dicen solamente que es un motor, puede ser gasolina, Otto, o puede ser diésel. 4 litros de cilindrada lo hemos utilizado. El motor de 4 tiempos, fíjense, lo hemos utilizado mucho, 2 veces lo hemos utilizado. La eficiencia térmica lo hemos utilizado para hallar el calor que ingresa y con eso hallar el flujo de combustible. El rendimiento volumétrico lo hemos hallado para encontrar el caudal de aire que ingresa a la máquina y prontamente ahorita vamos a encontrar el flujo másico de aire que ingresa. La potencia neta de salida nos ha servido también para encontrar la presión media efectiva y para encontrar el calor que ingresa al motor. Las revoluciones por minuto, la velocidad angular lo hemos utilizado igual muchas veces. Acá está, las condiciones iniciales también acabamos de usarlo. Y el poder calorífico del combustible lo hemos utilizado para hallar el flujo másico de combustible. Fíjense cómo hemos utilizado todo. Esto es una muestra de que estamos por buen camino. Estamos utilizando todos los datos que nos da el problema. Por último, reemplazamos, ya tengo la densidad, ya tengo el caudal de aire que ingresa a la máquina y con eso obtenemos metro cúbico con metro cúbico se va y obtengo el flujo másico en masa, flujo másico de aire que ingresa a todos los cilindros, o sea, el flujo másico de aire total que ingresa a todo el motor, 0,1159 kilogramos sobre segundo. Con todo eso, repito aquí otra vez la fórmula, la relación aire-combustible, flujo másico de aire sobre flujo másico de combustible, reemplazo los dos valores, acá está, los dos valores, y obtengo la relación. Respuesta del inciso C. 11,6. ¿Qué me dice? Que tengo que ingresar a la máquina para que funcione 11,6 de aire por 1 de combustible. Esa es la relación, ¿no? Si yo meto 1 kilogramo de combustible, tengo que meter 11,6 kilogramos de aire para que suceda la combustión. Fíjense, con esto hemos acabado el problema. Fíjense que es muy fácil. La clave, ¿cuál es? Un uso de formularios. El formulario ya les proporcioné. No es más que eso. Saber cómo utilizar, qué datos me dan, qué datos necesito hallar para encontrar lo pedido. Y el sistema de unidades también es muy importante acá. Se tiene que ir todo, tiene que quedar justamente lo que les piden. Fíjense aquí, lo más importante es el ciclo. Con ciclo se tiene que ir y revolución con revolución se tiene que ir. Eso es lo más difícil, digamos. Entonces, con todo esto hemos acabado este problema y nos vemos en el siguiente video.